Él tenía otra función en el pueblo. Era un trabajo extra para el que había sido elegido y por el que todos en el pueblo lo conocían. Era un trabajo peculiar, extraño y, digámoslo, siniestro. La campana. Corrían los bien entrados años 40, en un pequeño pueblo pesquero de la costa gallega. Era un pueblo oscuro y desapacible. La constante neblina se aferraba a las calles empedradas y a las casas de los pescadores, como si fuera un manto gris que cubría las tristes y solitarias vidas de sus habitantes. Cada miembro de esa comunidad realizaba su función para que todo fluyera en ese rincón olvidado del mundo. Por las mañanas, antes de despuntar el alba, los pescadores salían a faenar, con la esperanza de llevar de vuelta la riqueza del mar a sus hogares y mantener a su vez la supervivencia del pueblo. Entre ellos se encontraba Pello, un hombre de mediana edad que dedicaba su vida a velar por el faro, siendo el guía para que todos llegaran sanos y salvos de la mar. Era un hombre marcado por la tristeza, debido a la pérdida, hacía ya algunos años, de su mujer y de su preciosa hija Ángela. Llevaba siempre consigo a Trasto, el gato de su hija, que le hacía compañía y que constantemente le recordaba a ella. Después de la trágica pérdida, Pello dejó su hogar para ir a vivir al faro. Se alojaba en la parte de abajo, donde había una austera pero cómoda vivienda. Solitario y antisocial, pasaba las tardes remendando las redes deterioradas de los pescadores, y más tarde, cuando caía la luz del sol, se dirigía a la parte funcional del faro, para realizar su trabajo en la noche. Pero Pello tenía otra función en el pueblo. Era un trabajo extra para el que había sido elegido, y por el que todos en el pueblo lo conocían. Un trabajo peculiar, extraño y, digámoslo, siniestro. Cuando los gatos del lugar se congregaban frente a la casa de Pello, comenzaban a maullar en un coro desgarrador. Sabía que había sido elegido para realizar esa oscura tarea. Sabía que la muerte acechaba en algún lugar de la comunidad. No había escapatoria alguna, y la llegada de la noticia era solo cuestión de tiempo. No pasarían más de un par de escasas horas que el teléfono sonaría para que la autoridad competente confirmara la defunción de algún vecino. Acto seguido, y con presura, Pello debía bajar por aquel camino empedrado, seguido por la multitud de gatos, sin mediar palabra con nadie, y acudir directo al embarcadero, donde debía hacer sonar una campana que allí se encontraba. Debía mover el badajo y hacerla sonar 3 veces, anunciando a todo el pueblo el suceso. Una vez callado el macabro sonido, los gatos se difuminaban entre las húmedas calles del pueblo, y Pello, acumulando más tristeza a sus espaldas, volvía a su vida cotidiana, hasta la siguiente muerte. La angustia y la pesadumbre era constante en su vida, y más aún cuando Trasto se desvaneció desapareciendo en la última asamblea gatuna, perdiendo así lo único que le quedaba de Ángela. Su estado afligido se acrecentaba más y más cada vez que debía acudir para hacer sonar la campana, recordando siempre lo cruel que fue aquel día fatídico en que tuvo que hacerlo para su esposa e hija. Ya no quería seguir viviendo en esa continua amargura, pero la maldición de ser el guardián de la campana se cernía sobre él. Pasaron varios meses en los que Pello tuvo que acudir un par de veces al embarcadero, pero una de esas tardes, como no lluviosa, pasó algo inusual. Pello estaba tumbado en su sofá,
en el interior del faro, cuando empezó a escuchar el macabro y amargo cántico de los cuantiosos felinos que se apostaban bajo la lluvia frente a su puerta. Con el corazón de nuevo en un puño, se incorporó quedando sentado en el sofá, expectante de que sonara el teléfono. Pero éste tardaba mucho más de lo habitual. Ya habían pasado 3 horas y media y sin noticias. Algo raro estaba pasando. La incertidumbre y el intenso maullar de los gatos lo desesperaba. Él solo quería acabar con aquello, bajar al embarcadero y volver a casa. Por un instante, le pareció que la intensidad de los maullidos disminuía, y quedó perplejo cuando, por la ventana, vio que los gatos se alejaban, dejando su música resonando en la distancia. De repente, algo le sobresaltó. La campana sonó 3 veces en la lejanía. De un brinco, cruzó la estancia, abriendo la puerta y saliendo al camino. Intentaba vislumbrar lo que sucedía en el pueblo y quién había usurpado su quehacer maldito. No conseguía ver nada de lo que sucedía desde su posición. No sabía si seguir esperando la llamada y que le dieran una explicación, o bajar al pueblo y verlo con sus propios ojos. Volvió al camino, que se iniciaba desde la puerta del faro, dispuesto a recorrer la bajada hasta el embarcadero. En ese momento quedó paralizado. Acercándose entre la neblina, apareció la imagen de su mujer y de su hija, llevando en brazos al perdido trasto. La alegría invadió a los 3. Pello no daba crédito, y sin todavía entender nada, miró hacia atrás, justo dentro del faro. Allí estaba su cuerpo inerte, acostado en el sofá y velado por multitud de vecinos. Pello había dejado atrás la agonía de su vida y la maldición de la campana, que sin duda había pasado a poseer a quien por primera vez la había hecho sonar.